Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar hoy con nosotras un lunes más. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio manifestando el fruto del Espíritu Santo respecto a esta última parte o aspecto del fruto del Espíritu, que es la templanza. La reunión pasada estuvimos conversando un poquito acerca del dominio propio, ¿cierto? Y distintos aspectos que tienen que ver con controlar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras palabras. Y el día de hoy, junto a Dianita y María Victoria, vamos a hablar un poquito más acerca de este tema del dominio propio. Entonces, esperamos que realmente sea un tiempo de bendición, que el Señor hable a nuestros corazones y pues también que el Señor les dé sabiduría a las chicas. Adelante, chicas. Buenas noches a todas. Si logran escucharme bien, ¿cierto? Bueno, como decía Gaby, vamos a continuar hablando de este hermoso y valioso tema del dominio propio. Y bueno, antes que de nada, pues quisiera que nos acompañáramos en una palabra de oración para poder continuar y exponer. Entonces, oremos. Gracias Señor por este hermoso tiempo que nos permites compartir juntas. Oramos Señor de manera especial para que nos guíes, para que nos dirijas en este tiempo, para que esas sean tus palabras las que nos guíen en todo lo que vayamos a hablar, exponer aquí con las chicas. Señor, que sea de mucha edificación y bendición para cada una, para todas, Señor. En tu nombre, Señor, y nos ponemos y pues te pedimos todo en el valioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para iniciar, eh, quisimos hacer una definición primero que todo sobre el dominio propio. La siguiente, por favor, tenemos un concepto de lo que es el dominio propio y dice que el dominio propio se refiere a tener autodisciplina, a poner límites de manera voluntaria a nuestra libertad y a saber controlar los impulsos y las emociones. Es algo que necesitamos realmente, que podemos sentir que no tenemos, pero realmente lo necesitamos. Este asunto del dominio propio realmente no es algo de fuerza humana, eh, sino que realmente no es algo que de pura fuerza de voluntad, ¿sí? Sino que va más allá de eso. Podemos decir que en un sentido en que hay personas no creyentes que pueden ejercer fuerzas de voluntad para hacer algo. Por un ejemplo, pues una persona puede, digamos, seguir una dieta o perder peso o simplemente decir, no comeré esto porque estoy haciendo tal dieta. Pueden incluso inscribirse en algún, digamos, gimnasio para hacer un programa de ejercicios y aferrarse a ello por pura fuerza de voluntad humana. Y no necesariamente Dios es el que está proveyendo, ¿cierto?, el control o el dominio propio, sino que es algo que estás ejerciendo por su propia voluntad. Digamos que las personas no creyentes pueden ser personas realmente muy disciplinadas en el uso de su tiempo. De hecho, pueden ser personas muy disciplinadas. Y podemos ver a muchos creyentes que nos esforzamos y luchamos mucho por ser más disciplinados y tratamos de ejercitar el dominio propio. Y siendo movidos muchas veces por esfuerzo, por voluntad humana. Y realmente estudiando este tema, pudimos, se puede concluir que, bueno, cuando hacemos esto por pura fuerza de voluntad humana, podemos muchas veces caer en frustración o incluso podemos fracasar en algunos casos. Y nos daremos cuenta que el esfuerzo que hicimos en nuestra propia voluntad
no valió la pena muchas veces. Es posible que muchas áreas de nuestra vida estén bien disciplinadas, bajo control, pero quizás hay algunas que no siempre están bien, digamos, bajo control. Recordemos que el dominio propio, perdón, es parte del Espíritu Santo. Y si ese espíritu realmente mora en nosotros, se va a ver reflejado en cada área de nuestra vida. Entonces, es súper importante y pues aquí está el enfoque. Es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos obtener el dominio propio. Ahora, la siguiente, por favor. ¿Cómo tengo el dominio propio? Bueno, primero que todo, estamos en la siguiente diapositiva, ¿es cierto? Primero que todo, por medio del Espíritu Santo de Dios, el cual nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. El Espíritu nos capacita, pero nosotros nos disciplinamos para crecer espiritualmente. Es decir, que necesitamos que el Espíritu Santo está al frente y toma el control de todos nuestros impulsos, deseos de nuestra carne. Es por eso que vemos un contraste en el libro de Efesios, capítulo 5, eh, donde dice, donde dice que dice, no os embriagues con vino, ¿cierto? En lo cual hay disolución. Eh, al decir esto, aquí dice que esto es exceso, o sea, es falta de autocontrol, al decir no embriaguéis. Pudiéramos decir en lugar de no se emborrachen con vino, podríamos decir no comas en exceso o no vayas a gastar en exceso o no hagas nada que implique entregarte a excesos, a los deseos y a pasiones e impulsos de la carne. Pero aquí está el contraste en los siguientes versículos 18 y 19 al final. Dice, sino más bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, aquí dice que en lugar de una vida de excesos y falta de autocontrol, de moderación, debemos permanecer bajo el control del Espíritu Santo en cada área de nuestra vida, porque Él es la fuente de poder para poder decir no a la carne y poder decir sí a Dios. Y el segundo punto eh, dice que debemos aprender a ser disciplinadas, seguir las instrucciones que el Señor nos da en su palabra y no andar en la pecaminosidad de nuestros deseos. Podemos ir al libro de Gálatas, capítulo 5, en el verso 16 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que si nosotros decimos estar, si queremos estar bajo el dominio o los impulsos y pasiones de la carne, significa que no estamos caminando por el espíritu. Es decir, no podemos estar bajo el control del espíritu y al mismo tiempo ser esclavo de la carne. No, porque el Señor aquí dice que ya debemos andar en el espíritu. Y en el libro de Romanos 8, capítulo 8, nos dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si no nos disciplinamos, podemos terminar viviendo de acuerdo a nuestros sentimientos,
a nuestras emociones, y la palabra del Señor realmente nos llama a cultivar el dominio propio. Entonces, aquí resaltamos el ser una persona disciplinada. Y pues entendemos como una persona disciplinada es alguien que cuando somete su voluntad y sus emociones al servicio de un fin, contiene un propósito específico. Y esto implica tener dominio propio, que como creyentes debemos tener con la ayuda del Espíritu Santo, que el Dios, que nuestro Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? Una vez creímos en Él y entregamos nuestro corazón al Señor, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que debe guiar cada área de nuestra vida. En el versículo 24 de Gálatas 5 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esto tiene un significado bien profundo. Es que si nosotros somos hijas de Dios, ya no estamos bajo el control, el dominio de nuestra carne. Tenemos el poder a través del Espíritu de Dios para decir no a muchas cosas. Y no, ya no somos esclavas a los excesos. Y, y podemos, ciertos, vamos a tener esa fuerza a través del Espíritu Santo a decir no y tener una vida que agrade al Señor. Y a cualquier cosa que pasatiempos incluso que nos pueden hacer perder más tiempo de lo permitido, el Señor seguramente nos va a ayudar a vivir una vida conforme a su voluntad. Adelante, María Victoria. Listo, bueno, entonces ya vimos de dónde viene y qué es realmente el dominio propio. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos vivir en pureza o cómo podemos llevar a nuestra vida realmente ese dominio propio. Entonces, vamos a partir desde 1 Timoteo 4:12 que dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y me llama mucho la atención cuando Pablo le decía esto a Timoteo, y vamos a centrarnos en esta última parte del verso, pero antes de mencionar esa palabra clave que le decía Pablo a Timoteo, vemos que él dijo, sé ejemplo, o sea, él le dijo de ser ejemplo. Y realmente pienso que esta generación está cansada de escuchar algo que no es. O sea, estamos viviendo en un tiempo donde los jóvenes especialmente no quieren escuchar a alguien enseñarles un mensaje de Dios, sino que quieren ver que eso que les enseñan realmente lo están viviendo. Quieren ver que pueden vivir lo que realmente están enseñando. Por ejemplo, nosotros usualmente cuando compramos algo, no vamos a leer las instrucciones paso por paso, a ver cómo se utiliza, no. Generalmente vamos a YouTube a buscar un video de cómo funciona alguien que nos muestre cómo se usa. Por eso realmente preferimos ver que escuchar. Y es muy interesante ver que Pablo no le dijo a Timoteo, hey, predícale a los creyentes sobre la palabra, el amor, la pureza, la fe, dales un sermón. No, él no le dijo eso. Él le dijo, sé ejemplo. Le dijo que fuera ejemplo. En otras palabras, le dijo que puedan ver en ti lo que realmente estás predicando. Y yo meditaba mucho mientras hacía esta enseñanza sobre la frase que incluso creo que ya habían dicho aquí, Maye, que dice que seremos la única Biblia que muchos leerán. Porque realmente hoy en día hay una cantidad de personas gigantes que creen en Dios, van a la iglesia, pero nunca abren una Biblia en sus casas. Es increíble el porcentaje de cristianos, porque ni siquiera estoy hablando como tal de inconversos, sino cristianos que dicen creer en Jesús, participan en grupos, en actividades en la iglesia, pero no leen la Biblia o lo hacen muy casualmente. Y eso realmente viene a ser demasiado preocupante porque si ni siquiera nosotros estamos viviendo lo que queremos predicarle a alguien, o sea, no estamos
realmente llevando lo más importante, que es nuestro ejemplo. Porque las personas realmente, más allá de escuchar lo que decimos, porque generalmente lo olvidan, ven nuestro ejemplo. Las personas, bueno, la mayoría de las personas no leen la Biblia, nos leen a nosotros. Nosotros somos esa carta de invitación realmente para que las personas conozcan el reino de Dios, que las personas nos vean a nosotros, realmente sientan nuestra presencia, hablen con nosotros y digan, yo quiero lo que tiene esa persona. Yo quiero esa paz de el cómo reaccionamos en las dificultades, el cómo hablamos, el cómo nos comportamos, que vean, que sientan al Espíritu Santo y anhelen tenerlo también en ellos. Porque realmente muchas personas no son cristianos por los mismos cristianos, por personas como nosotros, que muchas veces caemos en el problema tan grande de no ser ejemplo. Y debemos de pensar en esto con la gravedad que tiene, porque de nada sirve entonces nosotros llenarnos de versículos, poner estados de Instagram, en WhatsApp, estar ahí enfrente de todo el culto en la alabanza y mostrar mucha santidad superficialmente y en la intimidad de nuestros hogares. Y ahí cuando tú estás con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, estamos actuando incoherentemente. ¿Qué palabras estamos usando? ¿De qué forma estamos hablando realmente? Y realmente yo pensaba en que el cómo actuamos cuando nadie nos está viendo, ahí en lo privado, ahí en lo secreto, ahí cuando estás sola en tu cuarto, cuando sabes que no hay nadie cerca, que nadie te está viendo, qué pensamientos estamos teniendo, qué deseos hay en nuestro corazón. En ese momento es cuando podremos ver nuestra verdadera condición espiritual, cómo es nuestra relación con el Señor. No realmente cuando tú estás ahí enfrente de todos en la alabanza de la iglesia, no. Ahí no es donde vemos nuestra verdadera condición espiritual, sino cuando estamos en un secreto con el Señor, cuando solamente Él nos ve. Y eso me lleva a que realmente estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles porque realmente todo está contaminado. O sea, tú miras a tu alrededor y todo está contaminado. Que es casi imposible no contaminarse. Estamos constantemente rodeados de gratificación instantánea con las redes sociales, con el celular, con todo eso del internet, rodeados de distracciones, de pecado, de tentaciones, de maldad. O sea, todo está contaminado, e incluso nuestros mismos cuerpos. Nuestros mismos cuerpos están contaminados. Sin embargo, hay esperanza y de eso mismo es de lo que queremos hablar hoy, de esa esperanza tan maravillosa que tenemos. ¿Tú me pasas la diapositiva, por favor? Bueno, entonces vamos a ver ahora el cómo podemos entonces evadir la impureza o evadir en la mayor medida posible esa contaminación. Y he visto muchas veces que cuando se habla de este mensaje, cuando predican acerca de este tema, le dicen a los jóvenes como, no, tú no puedes pecar, tú no puedes caer en tentación, tú no puedes caer en pecado. Pero realmente me parece que es una forma muy banal de decirlo porque es tan torpe como tú ir a decirle a un alcohólico, hey, tú, no tomes más. Y él te va a decir, pues claro, es que yo no quiero tomar, pero no soy capaz, ¿cierto? Entonces, realmente es imposible el cambiar solamente así de una porque es un problema mucho más grave de lo que parece. El problema de la pureza no es con lo que estamos luchando realmente, sino que es un problema que va mucho más adentro, aquí en nuestro corazón. Y hace poco, mientras preparaba este mensaje, leí una frase muy interesante que me llegó mucho al corazón, que dice que la pureza no es algo que logramos, sino alguien que conocemos. En otras palabras, la pureza no es algo, sino alguien. Y muchas veces tendemos a pensar que la pureza es algo que vamos a alcanzar ay, cuando yo alcance la pureza. Pero no, no. Realmente no es algo, sino alguien. Y ya sabemos quién es ese alguien. Ese alguien es Jesús. De hecho, la causa número uno por la cual muchas personas no pueden alcanzar la pureza es porque están tratando de alcanzarla sin el que es puro. En otras palabras, quieren alcanzar la pureza sin la pureza. Porque la pureza es Cristo, o sea, Él es lo más hermoso, lo más maravilloso que nosotros tenemos
y realmente querer alcanzar, como decía Dianita, una vida de pureza, Señor, es completamente imposible. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Es solamente a través de Él. ¿Puedes pasar la diapo, por favor? Bueno, y también pensaba en que cuando Pablo le decía a Timoteo todo esto de la pureza, él tenía mucho en mente específicamente todo lo que tiene que ver con la pureza sexual, con el pecado sexual, ya que incluso más adelante, pueden leerlo en los demás versículos, él le dice, cuando hables con las mujeres o cuando hables con las doncellas, trátalas como a hermanas, con toda pureza. Y realmente, si somos honestos, la mayor contaminación hoy en día está relacionada con la impureza sexual. O sea, tú ves a tu alrededor, como decía ahorita, y absolutamente todo está hipersexualizado. Todo está hipersexualizado. Ahora, hoy en día, no es necesario que las personas vayan y se encierren en su cuarto, ahí en lo profundo, a buscar pornografía, ¿no? La ven en cualquier lugar, es fácil, es accesible y, y realmente ni siquiera es necesario que busquen pornografía porque solamente poniendo canciones que su letra ya es pornografía explícita. Realmente, por ejemplo, el reggaetón es, no sé si alguien aquí escucha reggaetón, pero es el género musical que está más contaminado. Es demasiado hipersexualizado. Por ejemplo, yo pienso que los jóvenes de hoy en día realmente solamente piensan en sexo y todo lo piensan en doble sentido, pero ¿por qué es esto realmente? Puede que ni siquiera ellos vayan a estar buscando pornografía ni nada de eso, pero la música que escuchan realmente, ese mensaje llega a sus cabezas y quiero hacer un paréntesis, de hecho, acá en esta parte de la música, porque me parece que es un punto demasiado fundamental y muchas veces lo pasamos por alto, pero hace un tiempo yo estudiaba lo que era el efecto o cómo recibe en nuestro cerebro la música y es muy interesante porque nuestro cerebro recibe la música diferente de todos los demás estímulos sensoriales que nosotros tenemos, ya que esa activa una red muy compleja de áreas cerebrales que involucran lo que es la emoción, la memoria y la cognición, ¿cierto? Y todo eso ocurre en la corteza auditiva, por lo que eso activa la liberación de neurotransmisores como son la dopamina, la acetilcolina, que consolidan la memoria. O sea que todo lo que tú veas durante el día, lo que tú, por ejemplo, televisión, lo que tú leas, las conversaciones que tienes, al final del día tu cerebro decide si esa información es lo suficientemente valiosa para consolidarla en tu memoria o no. Sin embargo, la música llega de una forma muy diferente. La música queda implícitamente grabada en nuestra memoria. Queda grabada por eso, por ejemplo, tú ves un video, escuchas una canción, la pasas, pero horas después estamos entonces tarareándola inconscientemente. Y de hecho, el Señor mismo nos dice constantemente en su palabra, Él nos dice, canten alabanzas, adoren a Dios con cánticos espirituales. En Efesios 5, el 19 al 20, también lo había leído Dianita, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. El Señor nos los dice que tengamos cuidado con lo que escuchamos. Él nos creó perfectamente, es maravillosa la forma en la que nos creó y debemos de ser conscientes de ello y cuidar lo que escuchamos por ese impacto tan grande que tiene en nosotros. Y realmente no es solo con la música. O sea, tú vas a Netflix y el 90% de las películas o series que pongas tienen contenido explícito. No ha empezado la película y ya están mostrando pornografía. Y realmente es que lo hacen a propósito para enganchar a las personas. Bueno, y no solo eso, sino también en las redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp. Bueno, no sé, todas las redes sociales realmente están muy contaminadas y por eso yo pienso que realmente deberíamos de tener mucho cuidado con esto, porque viene a ser una tentación muy grande y no solamente en el ámbito sexual, sino en todos los ámbitos de adicción, pereza, entre otras cosas, para nosotros como creyentes. Un consejo sería, pues,
evitar en la mayor medida posible las redes sociales, evitar usarlas o minimizar el tiempo que las usamos. Por ejemplo, yo solamente tengo WhatsApp e Instagram y ya siento que es demasiado, demasiado. Y yo realmente pienso que si Pablo le tuviese que hablar hoy en día, en 2024, a Timoteo, él haría una gran pausa en esta parte de la pureza y enfatizaría en que tuviera mucho cuidado con el celular, con sus redes y con sus compañías. Porque en esos tiempos no existía em, las redes sociales, la tecnología, pero sí existía el mismo espíritu de lujuria. Y bueno, aquí ya paso al punto de que por mucho tiempo nosotros y la iglesia hemos caído en el pensamiento de que debemos luchar contra la impureza, que debemos ser puros y luchar contra las tentaciones, porque como dije antes, creemos que la pureza es algo que alcanzamos y no alguien que conocemos. Y es muy interesante porque el significado de la palabra pureza en este versículo es limpieza, castidad, inocente, modesto, perfecto, limpio, sagrado, moralmente sin culpa y santísimo. Pero, ¿realmente suena esto como algo que podríamos alcanzar por nuestras propias fuerzas? No, es imposible. Y Anita lo decía, o sea, realmente nadie puede llegar a eso por sus propias fuerzas. Por eso cuando nosotros queremos llegar a la pureza, queremos ser santas, debemos ir al que es más puro, que es Cristo. Y la clave realmente para vivir una vida de pureza y santidad no se trata de luchar contra el pecado como tal, de luchar contra las tentaciones. Y de hecho, aquí voy a hacer un paréntesis porque yo pienso realmente que no deberíamos de luchar contra el pecado como tal, contra las tentaciones, sino huir de ellas. Porque generalmente cuando decimos, ah, no, yo voy a luchar contra este pecado, contra este pensamiento que se me está presentando, eh, yo voy a luchar contra eso, generalmente vamos a terminar perdiendo la lucha. Lo que nosotros debemos hacer no es luchar contra eso, no. Debemos de huir de esa tentación, debemos huir de ese pecado que nos está acongojando nuestro corazón y cortar de raíz también lo que está haciendo que se presente esta tentación. Y entonces se trata realmente de ir más profundo al corazón de Cristo. Y ahí es cuando vamos a conocer verdaderamente la pureza. Y entonces aquí es cuando viene la pregunta, ¿realmente queremos vivir una vida santa y pura? Debemos conocer el corazón de Cristo. Se trata de ir a su corazón, se trata de tener una relación tan profunda con el Señor, de conocer sus pensamientos, de conocer sus planes, de conocer la voluntad de Él para nuestra vida. Se trata de conocerlo como un amado, así como nosotras, ustedes que tienen sus enamorados por ahí, me imagino, y que realmente pues, nos interesamos en conocerlo, queremos conocer lo que piensa, todas estas cosas, con esa misma pasión debemos de querer conocer al Señor. Porque cuanto más conozcamos al Santísimo, entonces más su santidad se va a pegar a nosotros. Así como cuando tú andas mucho con alguien, ¿cierto? Y entonces se nos empiezan a pegar los dichos de esa persona, se nos empieza a pegar la forma de hablar de esa persona, sus actitudes. Bueno, eso mismo pasa con el Señor. Se nos empieza a pegar de su santidad. Porque realmente Él es esa santidad, esa pureza que nuestros corazones necesitan. Y cuanto más lo conozcamos, más nos vamos a dar cuenta de que nuestros corazones se van a ir inclinando a la pureza. ¿Me pasas la diapo, porfa? Eh, bueno, ahora, ¿cómo creen ustedes que verdaderamente estamos conociendo al Señor? ¿Cómo verdaderamente estamos conociendo a Jesús? Porque nosotros podemos pasar y ver a alguien todos los días, la misma persona en la calle, pero realmente no conocerlo. Y verdaderamente vamos a saber que estamos conociendo al Señor, porque cuanto más lo conozcamos, más pecadores nos vamos a sentir. Muchas veces tendemos a pensar que es lo contrario. Ah, cuanto más cercana sea mi relación con Jesús,
me voy a sentir más santa, me voy a sentir más pura, pero no, realmente es lo contrario, lo opuesto. Más pecadoras nos vamos a sentir. Y no es porque carguemos con la culpa de nuestro pecado en nuestro corazón, sino que reconocemos nuestra pecaminosidad, porque realmente si sentimos lo contrario es una señal de alerta. Si tú empiezas a sentirte más santa que los demás y empiezas a pensar, ah, no, es que yo no lucho con el mismo pecado aquí que Juanita, no. Entonces, en ese momento es una señal de alerta para nuestros corazones. En ese momento, cuando empecemos a sentirnos más santos que los demás, es porque nos estamos alejando de Jesús. Porque realmente Él es esa luz. Cuanto tú más te acercas a una luz, más ves las imperfecciones que hay. Pero Él no solamente nos va a mostrar nuestro pecado, nuestra pecaminosidad, sino que también nos va a dar de su pureza maravillosa y nos va a limpiar completamente. Y de hecho hay una historia que respalda esto en la Biblia y está en Isaías 6, del 1 al 5, que le voy a pedir a una maravillosa chica si me hace el favor de leerlo. Isaías 6, del 1 al 5. Bueno, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Gracias. Bueno, entonces vemos que, fijémonos en el versículo 1 y en el 5 especialmente, que él estaba viendo a Dios y lo primero que él hizo, lo primero que dijo fue, ¿qué pecador soy? Eso fue lo primero que dijo, ¿qué pecador soy? Vio su pecaminosidad, reconoció todo su pecado y aquí es donde enfatizo de nuevo en la frase de que la pureza no es algo que alcanzamos, sino alguien que conocemos. Y ahora llega la pregunta de cómo podemos entonces crecer en pureza. Y la respuesta es conociendo a Jesús, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo podemos conocer a Jesús? Y el Salmo 119:9 responde a eso de una manera muy maravillosa y muy clara, que también le voy a pedir el favor a otra hermosa chica que me lo pueda leer. Y muchas gracias. Dice así, Con con que qué limpiarás limpiaré, todo en tu camino, con guardar tu palabra. Muchas gracias. Bueno, entonces vemos que la mejor manera de conocer a Jesús es escudriñar y sumergirnos en su palabra. Como le decía al inicio, hay una gran cantidad de creyentes que no leen la Biblia. Me disculpan un momentito. ¿Sí? Bueno, perdón. Bueno, entonces vemos que la mejor manera de conocer a Jesús es escudriñar y sumergirnos en su palabra. Como le decía al inicio, hay una gran cantidad de creyentes que no leen la Biblia y por ende no son ejemplo de pureza, porque no leen las escrituras, porque la palabra de Dios no está en ellos. El rey David lo decía, ¿con qué puede el joven limpiar su camino? Con guardar tu palabra. Y guardar aquí significa cuidar, proteger, en otras palabras, estimar como tu mayor tesoro, así como nosotras cuidamos nuestro teléfono, le ponemos el mejor forro, le ponemos el mejor vidrio y lo cuidamos y lo llevamos a todas partes, hasta el baño lo llevamos. Bueno, de esa misma manera, nosotros debemos de cuidar la Biblia, la palabra de Dios, esta palabra, y no superficialmente, sino en nuestros corazones, espiritualmente. Si realmente queremos ser santas y puras, es solo a través de Jesús. Recordemos eso, debemos de atesorar su palabra como nuestro mayor tesoro. Y así, de esa manera, Él va a cambiar nuestras vidas de adentro hacia afuera.
Y ya para finalizar, quiero que nos quedemos con esto, y es que cuidemos nuestros ojos y cuidemos lo que oímos. Porque de nada nos sirve entonces a nosotras pasar tiempo con el Señor y hacer un devocional de 3 horas, pero después voy y escucho cualquier canción, voy y escucho y veo cualquier serie. No, debemos de cuidar lo que vemos y lo que oímos. Porque recordemos que este cuerpo que nosotras tenemos, estos ojos, estos oídos, em, no se someten a Dios. Este cuerpo no va a ir al cielo y por eso debemos de morir a nuestra carne, porque esa carne no va a ir al cielo, porque esa carne no ama a Dios y solamente desea el pecado. Por eso debemos de cuidarnos a través del dominio propio, controlándonos, porque realmente todo empieza por los ojos, no por el corazón, como muchas personas creen, y de hecho es bíblico, todo empieza por los ojos. Por eso las invito realmente a conocer al más santo, más puro, y que nuestra mirada siempre esté enfocada en Él, y así veremos cómo se transforma nuestra vida. Listo, chicas, eso era todo. Muchas gracias. Bueno, Dianita y María Victoria, muchas gracias por habernos compartido estas hermosas verdades. Realmente el Señor siempre habla a nuestros corazones, ¿cierto? Y cuán importante es que podamos tomar esa decisión de realmente llevar una vida en pureza. Si es algo que es posible, el Señor no nos ha pedido cosas que sean imposibles. Él nos pide lo que sabemos que podemos hacer. Que va a ser fácil, seguramente no, pero sí, sí nos ha dado la capacidad para hacerlo y también nos ha acompañado y nos acompaña por medio de su Espíritu Santo, quien nos ayuda también a hacerlo. Entonces, sí, esa es la invitación a que realmente podamos tomar esa decisión, porque finalmente se trata de decidirlo y de, como decíamos, hacer acciones en pro de eso, de eso que se va a cumplir, ¿cierto? Entonces, esa es la invitación. Vamos a concluir con esto, entonces, muchas gracias eh, a las chicas, a Diana y a María Victoria por compartirnos esto, y esperamos que realmente haya sido mucha bendición tanto para las que estamos aquí como para aquellas que van a ver la grabación próxima.